Hoy quiero hablar contigo de algo que puede cambiar completamente tu vida profesional, tu liderazgo, incluso la manera en cómo las personas te pueden llegar a percibir. A continuación, el tema que te voy a compartir son las 7 claves para dominar el poder de la palabra. Mira, prefiero no solamente hablar bonito en lo personal. Y me refiero a algo muchísimo más profundo que solamente las palabras. Se trata de hablar con claridad, de hablar con intención y por mucho hablar con pensamientos detrás de lo que compartes. Porque la palabra bien empleada, bien utilizada, puede abrirte oportunidades, puede generar confianza, vender ideas, resolver conflictos, inspirar a otros, a otras personas y construir y fomentar liderazgo. Bueno, de hecho, los grandes líderes de la historia tenían esto en común, ¿estás de acuerdo? No necesariamente eran los más fuertes, ni los más ricos, o quizá los más atractivos, pero sí, eran personas que sabían pensar con profundidad, hablar con claridad y resolver en el instante. Y esto no es nuevo. Fíjate bien, hace más de 2000 años, los filósofos griegos ya lo comprendían. Platón enseñaba a pensar y Cicerón, él enseñaba a persuadir por medio de la oratoria. Y de esta combinación nace algo extraordinario, la palabra poderosa. Porque cuando la mente clara se une a una comunicación asertiva, poderosa, las ideas empiezan a transformar realidades. Así que hoy te quiero compartir esto, las 7 claves para dominar el poder de la palabra. Quédate hasta el final porque esta es información valiosísima. Y ponme en comentarios de dónde nos ves. Número uno, bueno, pues el poder de la palabra puede cambiar historias, puede cambiar vidas. Hay momentos en la historia donde una voz cambia el rumbo de todo. Y bueno, uno de esos momentos ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, con una Inglaterra destruida, devastada, donde las ciudades estaban bombardeadas, la moral del país estaba completamente en ruinas, destruida, y había una persona que mantenía la esperanza. Esta persona es Winston Churchill. Búscalo. Hay una película que narra cómo Winston Churchill, por medio de la palabra, transforma las ideas pues prácticamente del mundo. Primero en Inglaterra y luego la repercusión en todo el mundo. Y curiosamente, pues es algo más poderoso que bombas o tanques. Era el cómo podía transmitir, era su oratoria, el poder de su palabra. Sus discursos motivaron a millones de personas a resistir y muchos historiadores consideraban que la retórica de Churchill fue una de las piezas clave, psicológicamente hablando, más poderosas para combatir en la guerra. Esto demuestra algo sumamente importante e impresionante. Las palabras pueden levantar naciones, pueden crear movimientos y pueden inspirar a generaciones, pero también pueden destruir reputaciones. Por eso dominar la palabra, lo que se dice, es una habilidad 100% de liderazgo. Número dos, todo, todo siempre comienza desde lo intangible, desde el pensamiento. Antes de hablar bien, hay que aprender a pensar bien. Y Aristóteles decía algo muy profundo. La filosofía comienza con el asombro. Es decir, cuando dejamos de vivir en automático y comenzamos a preguntarnos, ¿por qué ocurre tal cosa? ¿Por qué las personas hacen esto? ¿Por qué las personas piensan así, de esta manera? ¿Por qué algunas ideas funcionan y otras
No, son desechadas, tiradas a la basura. Los primeros filósofos griegos hicieron algo revolucionario. Intentaron explicar el mundo sin recurrir a mitos. Utilizaron la razón, la lógica. Y eso dio origen a dos cosas muy importantes. Uno, la filosofía y dos, la ciencia. Las personas que desarrollan liderazgo tienen algo en común. Nunca aceptan las cosas como son. Siempre las están cuestionando. Número tres, toda sabiduría comienza cuando reconoces lo que no sabes. Es decir, sé que no sé. Y Sócrates fue uno de los hombres más influyentes de la historia. Curiosamente, su frase más famosa es esa. Solo sé que no sé nada. Eso no era o sea, no era un llamado a la falsa humildad. Era simple y sencillamente conciencia, porque sabía que desde ese espacio podía crecer. La mayoría de las personas se creen que lo saben todo, pero rara vez se detienen a analizar sus propias ideas y sus acciones. Piénsalo. El verdadero sabio entiende una cosa. Siempre hay espacio para poder aprender más. Yo le llamo modo aprendizaje encendido. Y cuando aceptas esta verdad, tu mente solamente va a expandirse, se vuelve más abierta, está en apertura, se vuelve más curiosa y profundiza más. Modo aprendizaje encendido. Número cuatro, el poder de las preguntas. ¿Quién tiene el dominio de una conversación? Es la persona que realiza las preguntas inteligentes. Sócrates tenía esta técnica. No enseñaba dando conferencias, enseñaba haciendo preguntas. Esta metodología se conoce como método socrático, de hecho. Consiste en cuestionar ideas hasta descubrir, ¡pum!, contradicciones. Por ejemplo, si alguien decía, la justicia es obedecer a la ley, Sócrates preguntaba, ¿y si la ley es injusta? Entonces la persona que había planteado esta verdad tenía que confrontarse en esa misma idea. Y así, pregunta tras pregunta, definir. La mente empieza a pensar más profundamente. Y esto nos enseña algo súper poderoso. Las personas sabias no tienen todas las respuestas, pero tienen las mejores preguntas. Número 5, la lógica. La lógica es el arte de pensar en orden. Aristóteles creó el primer sistema formal de lógica en la historia. Es decir, desarrolló reglas para poder pensar con claridad. Un ejemplo muy simple de esta lógica es el silogismo. Todos los mamíferos tienen sangre caliente. Los murciélagos son mamíferos, por lo tanto, los murciélagos tienen sangre caliente. Esto parece obvio, pero estas estructuras forman la base del pensamiento científico. Y Aristóteles también formuló tres leyes fundamentales de pensamiento. Número uno, la ley de identidad. Algo es lo que es. Número dos, la ley de no contradicción. Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Y número tres, la ley excluido. Algo que es verdadero o falso. Estas reglas siguen existiendo, son la base del pensamiento lógico moderno. Número 6, ¿cómo nos manipulan? Las mentiras, las falacias.
No todos los argumentos son inteligentes, fíjate bien. Muchos están llenos de errores llamados falacias. Y la falacia es un error de razonamiento que parece lógico, pero no lo es. Un ejemplo, si tengo gripe, tengo fiebre. Tengo fiebre, entonces tengo gripe. Pero eso no es necesariamente cierto. Podría tratarse de otra enfermedad. Esto se conoce como afirmación consciente. Las falacias aparecen todos los días en la política, en el marketing, en las ventas, en discusiones. Por eso, desarrollar un pensamiento crítico es sumamente importante. Y número 7, por último, déjame en comentarios de dónde nos estás viendo. Guarda, comparte, comenta este video si a ti te gustan estos temas para seguir desarrollando este tipo de contenido. Número 7, la retórica, el arte de influir. Fíjate bien, en la antigua Grecia, la democracia tenía una regla muy clara. Quien dominaba la palabra dominaba el poder. Y por eso surgieron maestros en retórica llamados sofistas, que enseñaban a persuadir a audiencias completas. Pero Sócrates advertía algo muy importante. La persuasión sin verdad puede ser dañina, peligrosa. La verdad, la verdadera comunicación, la comunicación poderosa, que es el tema que estamos desarrollando, combina estas dos cosas, claridad de pensamiento y habilidad para persuadir. Cuando esas dos cosas se unen, la palabra se convierte paz en liderazgo. Y quiero dejarte con esta idea. Las grandes transformaciones a lo largo de la historia no comenzaron con armas, comenzaron con ideas. Pero estas ideas tuvieron que ser, número uno, pensadas profundamente. Número dos, expresadas con claridad para transmitirlas. Y número tres, defendidas con valentía. Por eso, dominar la palabra es una habilidad extraordinaria, solamente para gente extraordinaria. Porque cuando tú piensas con claridad y hablas con intención, tu voz puede abrirte puertas, tu voz puede inspirar a otras personas y tu voz puede cambiar incluso el rumbo de la historia. Por eso vale la pena aprender técnicas para hablar en público. Busca las próximas fechas que vamos a tener de técnicas para hablar en público en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es Alex Aguillón. Nos vemos pronto.